Sí, buenas tardes. Vamos a ver si podemos recuperar estos pocos minutos de retraso que tenemos sobre el horario previsto. Empezamos ahora los debates del Congreso y tenemos el primer panel, que creo que es un lujo porque os va a presentar primero a las personas que están en el panel y después la mecánica del debate. Queremos que haya unas intervenciones de 10 minutos máximo, poder luego retomar algún punto e intercambiar, otros 5 minutos quizá, y luego tomar algunas preguntas, porque se trata no de dar unas conferencias, sino de crear debate y poder avanzar en el conocimiento de estos temas. Voy a aprovechar que tenemos un panel de lujo, presentándoos a Carme Valls, que acaba de llegar, pero ahora mismo, de Barcelona. Carme es una política y médica española, ha sido presidenta de la Fundación Cataluña Siglo XXI, ha sido diputada en el Parlamento de Cataluña, es una médico multipremiada. Creo que el último premio es un honoris causa de la Universidad de Girona de este mismo año, ¿no? Sí. Bueno, tiene la Cruz de San Jordi el año 20, tiene muchos premios por su actividad relacionada con el tema de la mujer, especialmente, ¿no? Además de todo eso, es una colaboradora esencial en Federalistas de Esquerra en Cataluña, ¿no? Después tenemos a Aide Gardiazabal, además de ser de Bilbao, que acaba de llegar también, acaba de llegar también desde Bruselas. Pues para ser muy breve diré que es diputada en el Parlamento Europeo desde el año 2009 y entre sus funciones más destacables está que se ocupa de los temas presupuestarios. Ahí es nada. Y además creo que también de las relaciones de Unión Europea y Rusia, que es un tema también muy caliente, ¿no? Pero bueno, nos podrás aportar luz en ese tema. Y después tenemos a Francisco Aldecoa, Patxi Aldecoa, presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, un politólogo muy conocido, catedrático de Relaciones Internacionales de la Complutense de Madrid, catedrático también Jean Monnet de la Comisión Europea sobre el modelo político europeo y su dimensión exterior, tremendamente activo en todo lo que son las relaciones con la Unión Europea. Y dicho esto, yo creo que lo que es más interesante y más importante es poder aprovechar los conocimientos que ellos nos van a poder dar de una situación que el calendario nos ha puesto enfrente y que se inicia en julio con la presidencia española del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Y que es yo creo que una oportunidad única, porque estar en el asiento del conductor en una de las 3 patas del sistema comunitario es fundamental. Pero es fundamental en el momento en que estamos de análisis, de reformas, de propuestas de políticas europeas, pero es que además después de eso posiblemente no haya ninguna otra capacidad de influir como puede ser con la presidencia española. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué queremos esperar? ¿Qué podemos conseguir? ¿Y cómo tenemos que actuar para que la presidencia española realmente responda a las expectativas que los ciudadanos tenemos en estas reformas de políticas y reformas estructurales de la Unión Europea? Y quería pedirle a Patxi que, por favor, en 10 minutos nos dé su visión de la situación, especialmente como miembro de la Conferencia del Futuro de la Unión Europea, que has estado observando detenidamente cómo se articulan las piezas de todo este puzzle europeo y qué podemos esperar. Patxi, por favor. Pues muchas gracias. Yo, en primer lugar, daros las gracias aquí a los federalistas vascos por me habéis invitado, por haber organizado este encuentro tan estupendo, que ha empezado admirablemente bien esta mañana, con el Endacari, con Alberto, con todos los que habéis intervenido. Yo he estado en la conferencia sobre el futuro de Europa, pero yo debo decir que salí muy poco contento, especialmente porque adquirieron un papel inadecuado los representantes de los paneles, de los ciudadanos elegidos al sorteo, y que además condicionaron enormemente la marcha de la conferencia.
yo no creo en los resultados de la conferencia. Yo creo, sin embargo, que el Parlamento Europeo, con Guy a la cabeza, tuvieron la habilidad del día 5, si no recuerdo mal, de mayo, antes de elaborar las conclusiones, de presentar la necesidad de una reforma de los tratados a través de una convención, cosa que no estaba clara en la conferencia. Desde luego en los debates no estaba nada claro. Yo estuve en la Comisión 4, nadie estaba en eso. Pero tuvieron la habilidad de decir que para hacer posible las propuestas había que hacer la reforma de los tratados. Yo sí estoy de acuerdo en la reforma de los tratados. Creo que fue muy oportuno, incluso antes del día 9 de mayo. El día 9 de mayo fue el acto presencial donde se entregaba formalmente las conclusiones de la presidencia a los presidentes de las tres instituciones y tuvieron la habilidad de cambiar el debate y de exigirles a los tres presidentes mojarse en relación a esa cuestión. Y la presidenta del Parlamento dijo que sí, la presidenta de la Comisión dijo que sí, Macron, como presidente del Consejo, dijo que sí, dijo que se comprometía enormemente. Si no recuerdo mal, las dos presidentas utilizaron la palabra federal, federación o similar. Macron no. Macron habló de soberanía compartida, soberanía estratégica y no sé cuántas cosas más. Pero venía a decir lo mismo, porque, sin embargo, a la hora de explicar la propuesta de poner en marcha una comunidad política europea, dijo que eso era una organización confederal. Luego, de alguna manera, estaba diciendo que la otra era federal, aunque no utilizaba esa palabra. Hay que recordar que estaba entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones y le hacía imposible mojarse más en esa cuestión. Aparte que los franceses no se suelen mojar en ese tema. Pero sí salió de esa reunión, de esa presentación de las conclusiones, algo más que la propia enunciación de las conclusiones planteaba, que era la necesidad de una reforma profunda de la Unión Europea y en clave federal. Por lo tanto, cuando me preguntas el clima, yo creo que el clima no es tan malo como se dice. Tenemos una guerra de agresión, que hay que decirlo con todos los medios, que la única solución es que se retiren y que habrá que tomar todas las decisiones para que se retiren y que tan importante como los medios militares son los medios no militares, es decir, las sanciones están haciendo daño, mucho más de lo que nuestros medios dicen, la ayuda humanitaria, los 8 millones de refugiados que hay en Europa, con todas las bendiciones, es importantísimo. La presión diplomática es grande, la presión política es enorme, la ayuda técnica es sustancial. Es decir, que estamos en una situación de una guerra de agresión contra un país asociado, que ahora ya es país candidato, en el que están agrediendo al modelo europeo de unos valores compartidos y de un modelo social. Por lo tanto, esa es la primera cuestión que hay que seguir. Para eso es imprescindible seguir con la reforma de los tratados que había planteado el Parlamento, porque es una cuestión que no lo van a hacer, no lo han hecho los checos, no lo van a hacer los suecos y le va a corresponder a la presidencia española. En un ámbito como este hay que decir que el Gobierno español está frío ante esta situación y que hay distintas sensibilidades, pero los que llevan día a día, que es el secretario de Estado, las perspectivas de la presidencia, es algo que no le encaja el tener que abordar ese tema. Sin embargo, es un tema fundamental y sobre todo los federalistas tenemos que decirlo con claridad meridiana. Hay que adoptar una convención o si no un sistema de reforma de los tratados que a lo mejor no es el que establecen las normas, pero siempre en Europa hay una capacidad, era el antiguo artículo 235, de que aunque no hubiera competencias se las inventaban. Y algo habrá que hacer, algo habrá que inventar. Pero está claro que hay que abordar con claridad la reforma del sistema de decisión. Yo no creo que hay que ir a mayoría cualificada, creo que hay que evitar la unanimidad. Esa es la clave de las palabras exactas en materia de política exterior, pero también en materia fiscal. Es imprescindible buscar una solución. Yo creo que tiene que ser
convocando una convención. Desde el Gobierno, desde la Secretaría de Estado, nos dicen que solamente hay 11 a favor y que hacen falta 14. Bueno, pero para eso está la diplomacia, para apretar, para... Y desde luego, el papel de la sociedad civil tiene que ser clarísimamente ese, el ver que es imprescindible reformar los tratados, que con estos tratados no vamos a ningún lado. Y sobre todo, que desde la nueva legislatura, en donde se ha empezado un nuevo ciclo político, en donde el sistema institucional en su conjunto tiene un 10%, ha conseguido que la gente votara un 9% más. Por lo tanto, tiene una legitimidad de ejercicio enorme. Habían ido perdiendo votos durante 5 legislaturas. Ahora, por primera vez, ha saltado, como estaba, creo que es la del 90. Estamos en una situación distinta. Hay una nueva legitimidad democrática, que es la que permite y exige hacer unas reformas en profundidad, teniendo en cuenta las necesidades. Y la necesidad, incluso la de la guerra, es para poder hacer sanciones, hace falta que desaparezca la unanimidad. Normalmente, cuando estuvimos con Borrell hace 15 días, decía, hombre, no puede ser que para la última sanción estemos 3 semanas porque hay que convencer a los inconvencibles. Con que se busque un sistema que uno no pueda vetar, ya hemos avanzado un montón. Y para seguir haciendo frente, más que los medios militares, a mi juicio, es el conseguir el colapso económico de Rusia, que vamos en ello, necesitas tener unas sanciones eficaces. Para eso hay que cambiar el procedimiento de toma de decisión. No puede ser que estemos 1 mes o 2 meses para tomar una decisión como esa. Por lo tanto, la presidencia española tiene un problema, que es que tiene que abordar esto. En un ámbito como este, sabéis que yo vengo de Madrid, he estado el martes con el ministro, le he planteado este asunto con claridad. Él es ambiguo, el secretario de Estado es claro que dice que no, y el presidente dice más bien que sí. Esto es bueno que se sepa, y que ha nombrado a una secretaria general, que podemos decir hasta los nombres, que encima es la mujer del secretario de Estado, que sin embargo está en que sí. Luego, las tripas hay que decirlas con claridad. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues apretar, apretar y apretar. Los medios de comunicación que están de espaldas de este problema no se dan cuenta que nos estamos jugando el futuro de Europa y el presente. Y por lo tanto los medios cuentan cualquier cosa, pero no están contando el tema gordo que tenemos, que le toca a España, porque los suecos no lo van a hacer, y lo han dicho que no lo van a hacer. Están en el grupo de los 15 que están claramente definidos, que no es el momento, pero sin embargo es el momento. Hay que tomar las decisiones cuando son necesarias. Y ahora hay que reformar los tratados. Hay que reformar de una forma sustantiva. También hay que tocar, decíamos ayer, el tema de la política social, que casi no tiene competencias. Yo no sé. Hombre, nosotros defendemos... hemos escrito 4 libros en los últimos meses. Uno primero sobre el 60 aniversario de Múnich, que conocéis bien, que el movimiento europeo que yo represento pues fue la génesis del proceso de democratización de España y que se hizo hasta en nuestra sede de la Gran Vía, donde la Junta, la Plata Junta, allí se hizo las bases de la Constitución. Pero ahora tenemos una enorme obligación. Después, con el ingreso, pues también jugamos un papel fundamental. No hace falta decir que Morán era miembro de la Ejecutiva, a quien yo sustituí, que Marín era miembro de la Ejecutiva. Es decir, las personas claves en el ingreso eran del movimiento europeo. Después de unos años, en la medida que se han cumplido el movimiento europeo, los 2 hitos fundamentales, que era la democracia e ingreso de España en la Unión, ha perdido peso. Pero ahora que hay una necesidad agobiante de transformar la Unión, pues tenemos la obligación de dar el do de pecho. Es lo que nos exigen nuestros antepasados. Por cierto, me ha parecido muy bien que se haga un recuerdo a José María Gil Robles. Ha estado trabajando con nosotros hasta 15 días antes. Ha estado muy convencido en todo esto. Ha estado defendiendo la necesidad de la reforma y la necesidad de la reforma del tratado. En el anteúltimo libro hemos hecho 4 libros. Ese que he dicho, hemos hecho uno segundo sobre la necesidad de la reforma
de la Unión Europea. Un tercero, que ese sí tengo aquí, que es el de la guerra de la Unión Europea frente a la guerra de Ucrania, en donde participamos pues 40 personas, profesores, diplomáticos importantes, políticos y juventud. Hay 8, hay alguno que estoy viendo aquí, que escriben este libro, y jóvenes federalistas. Y estamos haciendo un último libro que acabamos de entregar el viernes, antes de venir para Bilbao. Mi preocupación era entregarle a la editorial Catarata, entregarles un libro que se llama Propuestas para la presidencia española del Consejo de Ministros. Y hemos entregado 50 capítulos. O sea que es un libro que va a ser doble que este y que va a estar para primeros de abril, en donde presentamos pues muchas cosas, algunas acertadas y otras desacertadas. Como la sociedad civil es así. Nosotros hemos dejado escribir, aquí hay algunos que han escrito, a todo el que ha querido decir algo. Pero la idea central es que hay que abordar la cuestión de la reforma de los tratados, que es consustancial con nuestra obligación de esta generación y que nos sentimos obligados teniendo en cuenta lo que han hecho nuestros padres, que bien se han señalado aquí. Se ha señalado aquí bien el origen del Congreso de Europa de La Haya, del 6, 7 y 8 de mayo. Nosotros haremos en el Congreso de los Diputados, el día 5, el día anterior, un encuentro sobre este tema, precisamente para poner encima de la mesa la necesidad, lo que supuso como arranque del proyecto europeo la sociedad civil organizada, que ahora pues está un poco debilitada, pero que en estas circunstancias se está fortaleciendo. Y sobre todo, también es un momento para criticar el sistema de los paneles. No podemos comprender que todavía en enero y en febrero se ha vuelto a utilizar paneles, es decir, personas a sorteo, en vez de al Comité de las Regiones, que estuvimos hace unos días, que estaba cabreadísimo porque no les dan la audiencia necesaria. Estuve ayer en el desayuno, en el RICH, de Nueva Economía, con el presidente del Comité de las Regiones, don Vasco Cordeiro. Este clamaba al cielo porque el Comité de las Regiones tuviera el papel que le corresponde. Y en un sitio como aquí, como en Euskadi, es fundamental plantear la necesidad de la reforma y de la profundización. El lehendakari lo ha dicho bien. Las regiones con competencias legislativas tienen que tener un peso nuevo, distinto. Y para eso tenemos que levantar una ola grande, de ver que hace falta un cambio profundo, que no es simplemente unos pequeños matices. Hay que entrar en el modelo de la Unión, porque en la situación en que estamos es imprescindible abordar esto. Eso es como lo vemos desde el Movimiento Europeo Internacional y desde nosotros, que creemos que es un momento, yo lo voy a decir con claridad, probablemente es el más importante que me ha tocado en mi vida, el poder defender con toda mi energía la necesidad de una reforma que está, sin embargo, los medios bastante dormidos respecto a esta situación. Por eso os felicito que nos deis la oportunidad de hablar de aquí hoy. Gracias, Pachi. Karma, ¿podrías, por favor, darnos tu visión de las... Puedes hablar de aquí, por supuesto, claro, sí, sí. Bueno, después de los 50 capítulos, has dicho, de prioridades que nos ha dicho Pachi, voy a decir lo que he ido pensando estos días desde que me lanzasteis la pregunta. Para mí, una prioridad en este momento de la gobernanza europea, estoy de acuerdo, es que hay que... ¿Me oís de detrás? Sí. Hay que reformar los tratados, pero lo que se pregunta la ciudadanía es para qué los hemos de reformar y por qué los hemos de reformar, qué beneficios vamos a sacar. Cuando yo me hice más europeísta fue durante la campaña por la Constitución Europea, que a lo mejor, como ya hace tiempo, algunos de aquí todavía no estabais porque erais más jóvenes, pero aquel momento también fue histórico, porque todos los sindicatos europeos apoyaron un cambio de la Constitución.
Porque si yo te hago una... No sé cuánto, si hay un capítulo que lo dice, pero de los que presentarás. Pero para mí la diferencia europea está en nuestra capacidad de haber mantenido el estado de bienestar, la Europa social, ciudadana y democrática. Y creo que en la Constitución, cuando hicimos la campaña, lo vivimos en directo y, bueno, en Cataluña hice muchas conferencias para revitalizarlo, nos unimos con los de Madrid, con los de No Nos Resignamos, estuvimos en muchos sitios, la Europa social. Y allí conocí a un sociólogo y politólogo que, por desgracia, ha fallecido hace un mes, Luis Moreno Fernández, al que quiero hacer un pequeño homenaje, porque os recomiendo todos sus libros. Yo creo que es uno de los investigadores mejores que ha trabajado el tema del bienestar y cómo Europa se ha movido de una etapa en que le llamaba la edad de oro del bienestar, que fue después de la guerra, hasta pasar por la edad de plata, ya más dominada por el capital y por las economías, y él dice que estamos viviendo, estaba viviendo la edad de bronce del bienestar, porque en este momento hay tanta contradicción entre las necesidades de las economías concretas, de los monopolios concretos, lo estamos viendo con el tema de la energía, y cómo esto hunde a la ciudadanía, que necesitamos una Europa fuerte que pueda enfrentarse a estos problemas. Y aquí él siempre hablaba de los ejes del bienestar, ¿no? Los ejes del bienestar europeo no son solo las pensiones. Yo siempre digo que estoy orgullosa de ser europea precisamente por la defensa que ha hecho Europa de la igualdad, de la conciliación de la vida familiar y profesional, de los ejes de soporte a la infancia, a la juventud, para que no se nos quede nadie atrás, y del soporte que ha hecho Europa de los temas medioambientales. Pero es cierto que si en los temas medioambientales hay un país que no los cumple, ya estamos intoxicados por el de al lado. O sea, toda la contaminación del aire, del agua, de los alimentos, tiene que ser europea, o si no, no puede tener salida. Y aquí, cuando hablo del orgullo de europea, pienso, ¿qué sería de España, por ejemplo, sin la ley que impuso Europa sobre que todos los ríos habían de ser depurados, que todas las aguas residuales tenían que llegar limpias a los ríos? Bueno, estaríamos todos enfermos. Ya había el tifus en Lleida cuando se hizo un riego, pero se hizo un riego en que todas las aguas residuales de los pueblos iban a parar a este río, a esta acequia. Pues allí hubo una mortandad de personas. En cambio, gracias a Europa, hemos depurado el agua. Queda algún pequeñito pueblo en Cataluña, quedan, supongo, no sé si aquí en el País Vasco ya lo habéis depurado todo, pero en algunos sitios aún queda alguien que no, pero en general, gracias a Europa. Gracias a Europa hemos tenido unas leyes sobre medio ambiente y salud desde el año 2010, que yo he intentado que se pudieran incluir en las directivas en España, pero lentamente, bueno, estamos de acuerdo ya en acabar con la energía fósil y, por tanto, que los coches sean eléctricos. Estamos en un paso, pero es gracias a Europa que estamos haciendo estos pasos, porque solos no los hubiéramos hecho. Y luego, todo el tema de los alimentos y la trazabilidad de los alimentos. Si no hubiera sido por las exigencias europeas, yo creo que aún estaríamos comiendo pollos con dioxinas, que también los comieron los alemanes, porque en las granjas de cerdos o en las de pollos se alimentaba a los animales con piensos enriquecidos, entre comillas, con aceite de máquina, y esto contaminó hasta que se pudieron descubrir. Se descubrieron muy rápido en Alemania porque hacían una muestra de pollo cada 1000. Aquí ya lo busqué y hacíamos uno cada 15.000 o 20.000, con lo cual era muy difícil detectar estos problemas. Pero gracias a Europa tuvimos la posibilidad de hacer esto. Y gracias a Europa hemos hecho cosas que me han sorprendido en este último año. La Universidad Autónoma, por ejemplo, de Barcelona, hace un proyecto que se llama Vivir sin plásticos. Se llama Plastic Health, en realidad de plásticos y salud. Y
les han dado una gran cantidad de dinero a Europa para hacer este proyecto que está en coordinación con 7 universidades europeas. Entonces, Europa exige que todo dinero que se da para investigación se tenga en cuenta los temas de género. Nunca dará ni un euro más que no se tenga en cuenta las diferencias entre mujeres y hombres y si esto tiene alguna repercusión. Bueno, pues me avisaron para que colaborara asesorando este proyecto. Yo les dije, yo no lo he hecho nunca. Dicen, no, pero te hemos buscado porque de temas de mujer sabías y a ver si tú nos iluminas. Bueno, yo pensé, no sé cómo lo haré, pero, en fin, estudiaré qué se puede hacer para vigilar un proyecto de investigación. Sorpresa, les pregunto, ¿las células con que investigáis de quién son? De hombres. Vale. ¿Por qué de hombres? Bueno, es que no hemos encontrado células de mujeres. Después, ¿tejidos? ¿Con qué tejidos investigáis? De hombres. ¿Por qué? Es que son más baratos los tejidos de hombres. Y después, las ratas con que investigáis, ¿qué son? ¿Machos o hembras? Machos. Porque son más baratas las ratas machos. ¿Por qué? Porque todo el mundo investiga con ratas macho, entonces la manera, como no hemos cambiado, bueno, pues gracias a Europa he podido corregir todo esto, porque resulta que si no lo hacen como dice Europa, no les van a quitar la subvención. Por tanto, aquí tenemos unas normas que nos pueden ayudar, que nos están ayudando. Y creo que en esto me ayudó mucho Luis Moreno a entenderlo, que Europa ha hecho una cosa buena hasta ahora, que era la equidad fiscal progresiva, ¿no? Que Europa tenía esta diferencia frente a Estados Unidos y a otros, bueno, frente a Asia no digamos, porque allí no hay ninguna norma, pero frente a los que plantean el individualismo frente a una Europa que piensa que su entorno es valorable, pues bueno, creo que la equidad fiscal ha sido buena y que ahora también en la presidencia europea estará bien que sea España la que esté, porque creo que hemos hecho un ejemplo, si queréis, de alianza federal, ¿no? Con el acuerdo que hemos hecho con Portugal para rebajar el precio de la electricidad. Que Iberia plantee una primera posición, es una alianza entre 2 países, pero ha ido bien y, de hecho, la factura de la luz la hemos tenido más barata nosotros que todos los otros europeos. O sea que ha habido una consecuencia práctica, pero también empezamos a ver que se pueden establecer alianzas previas, aunque no haya un acuerdo de todos, pero si hay un acuerdo de 2 que es útil. Ahora resulta que nos han copiado otros países y que incluso Úrsula ha dicho que sí, que todos los países lo harán. Bueno, pues quizá a veces se hace camino al andar, ¿no? O sea, hagamos una primera posición. Y aquí, pues quizá los que nos llaman los pikes, ¿no? Los cerdos, dice que hay una... Sí, hasta los cerdos pueden volar. Bueno, pues como todos los países del sur, Portugal, Italia, Grecia, pues nos considera inferiores, pues ha resultado que podríamos proponer, y creo que estaría bien, que propusiéramos estos cambios que pueden favorecer directamente a la ciudadanía y que la ciudadanía pueda sentirse orgullosa de ser europea. Incluso las empresas. Empresas no como Ferrovial, naturalmente, sino empresas que quieren trabajar dentro, como empresas corporativas, dentro de la sociedad. Hay muchas empresas que están cumpliendo leyes medioambientales que se sienten europeas. Bueno, pues, no sé, a lo mejor tendremos la UEFA España que inventarnos un premio para los buenos, ¿no? Y un premio limón para los malos, ¿no? Porque podríamos... exprimirlo un poco más y que sea más visible que hay personas que son asociales. El libro de Luis Moreno dice la Europa en borrador social, porque puede ser social, pero también puede ser asocial. Bueno, mi propuesta es que si se siente con ánimo Pedro Sánchez y todos los europeos, que intentemos reivindicar estos aspectos que ya ha conseguido en muchos campos, pero que si todos no lo hacemos a la vez, no pueden ser. Y te lo dejo aquí para continuar después. Gracias. Muchas gracias, Carmen.
Eider, desde tu puesto en el Parlamento, ¿qué nos puedes decir de tu perspectiva del rol de la presidencia española del Consejo? Por favor. Bueno, muchas gracias y buenas tardes y gracias por invitarme y por darme la oportunidad de compartir esta mesa tanto con Karma como con Patxi. Bueno, como Patxi ya se ha centrado en el futuro de Europa y las conclusiones y las decepciones de la Conferencia de Europa, y encima Karma también ha dado su punto de vista sobre dos políticas que a priori no se tienen como muy europeas o no como una gran competencia europea, pero que evidentemente sí que vamos haciendo ciertas cosas en toda la parte social y en las políticas de género. Entonces, combinando un poco las dos, yo pensaba, hombre, evidentemente, Patxi tiene toda la razón, hay que modificar los tratados y sobre todo me ha gustado la frase de evitar la unanimidad, porque es verdad que hay muchas políticas, fundamentalmente exterior y la fiscal, y venía muy al cuento de lo de Ferrovial, por ejemplo, en el que no solo tenemos que avanzar, sino que necesitamos evitar la unanimidad para poder avanzar. Entiendo que, bueno, pues igual en el Gobierno, decías, Patxi, que no hay una posición, digamos, unánime, pero sí que hay cierta voluntad, al menos en el presidente del Gobierno. Si el presidente del Gobierno tiene voluntad, creo que se pueden lograr muchas cosas. Pero más allá de esa necesaria modificación del tratado, que también comentabas que hay muchas políticas en las que nos podemos medio inventar competencias y por lo tanto podemos avanzar, y yo creo que el gran ejemplo ha sido los planes de recuperación y los fondos Next Generation EU, y evidentemente tiro para el campo que a mí me ha tocado trabajar. Había muchas dudas de que eso pudiera ser posible y al principio, cuando se hablaba de poder hacer un fondo europeo con emisión de deuda, mucha gente opinaba que era contra los tratados y que no se podía. Pues al final se pudo porque de verdad hubo voluntad. Entonces, en esa voluntad y en esas ganas de avanzar en el futuro, yo creo que la presidencia española puede ser clave. A mí me ocurre algo, me da miedo, como ocurrió con la Conferencia de Europa, que había tantas expectativas que luego al final, aunque hubo conclusiones buenas y aunque hay ideas buenas encima de la mesa, yo creo que a todos nos ha quedado una sensación un poco de que no hemos hecho, no se va a hacer todo lo que creemos que se podía hacer. Y me da miedo que ocurra esto con la presidencia española, porque en los últimos debates en el Parlamento Europeo la mayoría de las intervenciones empiecen, bueno, cuando llegue la presidencia española a ver si solucionamos esto. Y entonces hay una agenda que yo creo que los 50 capítulos del libro se quedan cortos porque todo le va a tocar solucionarlo a la presidencia española. Y yo tengo aquí unas cuantas ideas que yo creo que pueden contribuir a poner todavía el listón más alto, porque sí, de verdad creo que la presidencia española puede marcar un antes y un después en el futuro de la política europea. Primero, por cómo cuadra el calendario, porque eso no se ha decidido. Llega la presidencia española, segundo semestre del 23, en el que además hay que negociar presupuestos, que esto ocurre siempre en el segundo semestre, pero además es al final de toda una legislatura, al final de la Comisión von der Leyen, al final o en medio de una guerra con Ucrania, con los planes de recuperación y los fondos Next Generation ejecutándose, y además entre presidencias que no van a hacer gran cosa. Tenemos la presidencia sueca, que desgraciadamente no es para nada europeísta, luego viene España, luego viene Bélgica, que normalmente es una presidencia que funciona muy bien, pero es verdad que es final de legislatura en el que poco va a arrancar y como mucho podrá cerrar algunos dosieres que se queden abiertos de la presidencia española. Luego viene Hungría y luego viene Polonia, que con un poco de suerte, porque habrá elecciones a finales del 23, igual nos llevamos una grata sorpresa. Pero de momento, en lo que se refiere a construcción europea, yo creo que quitando la presidencia española y algo la belga, pero por cuestiones de tiempo no les va a dar tiempo a mucho, España es la que tiene que cerrar dosieres y que abrir también el debate a futuro y qué queremos hacer en el futuro. Y creo que es importante que caiga bajo presidencia española porque en estos últimos años se está viendo que se está liderando bastantes debates dentro de la Unión Europea y que España no es que haya recuperado un peso, sino que está teniendo un peso que le debería haber correspondido desde hace tiempo y que además está consiguiendo llegar
a acuerdos y a poner políticas encima de la mesa. Estábamos hablando de la política energética, pero políticas medioambientales también estamos siendo ejemplo. Y además que, por las características de España, creo que se puede llegar a acuerdos o a convencer o a llegar a puntos de entendimiento con muchas partes de la Unión Europea. Por ejemplo, política de cohesión. Seguimos siendo un país de cohesión, poquito, pero seguimos siéndolo y, por lo tanto, ahí tenemos una muy buena relación con los países del este. Todas las políticas sociales o políticas verdes podemos influir y podemos ayudarnos de los países nórdicos. Las políticas de vecindad, toda la parte sur de la Unión Europea, y las políticas económicas. España ha negociado o ha pactado un non-paper con Holanda, que somos antagonistas en política económica, pero aún en eso hemos conseguido tener una posición que podemos o que puede servir de guía para la Unión Europea en política económica. Por lo tanto, yo creo que esa posición estratégica puede llegar a producir mucho en el futuro. ¿Cuáles son los grandes debates que vamos a tener o que estamos teniendo encima de la mesa y que creo que España puede liderar y espero que pueda convencer para avanzar ahí? Estamos hablando de transición ecológica, transición verde y transición digital, pero nosotros siempre añadimos la pata de transición justa, porque la transición digital y la verde hay que hacerla, pero no podemos dejar a nadie atrás y, por lo tanto, siempre tenemos que poner esa pata justa. Estamos hablando de hacer una política energética que sea accesible, es decir, que la energía sea asequible para los ciudadanos y para las empresas, pero a la vez estamos trabajando en cómo independizarnos de la energía rusa, que es lo que ha hecho, en gran parte, subir los precios de la energía. Y, además, todo esto lo tenemos que conjugar con un impulso a la política industrial, porque si algo ha puesto en evidencia la pandemia y la crisis, y la guerra en Ucrania, es que necesitamos esa autonomía estratégica que ahora impregna todos nuestros debates, que supongo que cada uno definimos esa autonomía estratégica abierta de una manera, pero que, en cualquier caso, todas las crisis que hemos vivido lo que han demostrado es que no podemos ser tan dependientes de ciertos países para algunos temas. Esto es como en las empresas. Una empresa no puede depender de solo un proveedor y no puede tener solo un cliente, porque como le falle uno de los dos, la empresa se va. Pues en ese sentido la Unión Europea también. No podemos ser excesivamente dependientes de China. Esto no quiere decir que nos vayamos a independizar de todo, pero hay que saber conjugar las dependencias y esta interdependencia que tenemos. Y luego la parte de financiación, que si no hablo de esa parte, que es la que me gusta y la que llevo en el Parlamento Europeo, pues no tendría sentido mi participación aquí. Tenemos que definir nuevos modelos de financiación. Los presupuestos de la Unión Europea están agotados. No tenemos, están todos comprometidos y no hay margen de nada para hacer nuevas políticas o para reforzar nuevas políticas. Y, por lo tanto, el debate es evidente. ¿Qué pasa? Que le cae a España también. Y en este caso no por calendario, porque probablemente deberíamos tener este debate en la presidencia sueca, pero la Comisión Europea ha preferido esperar un poco y hacer una propuesta de cara a la presidencia española, porque sabe que es con el único país con el que se puede llegar a avanzar algo. A finales en diciembre del 23, presidencia española también, llegamos al punto clave en los planes de recuperación, en donde todo tiene que estar más o menos comprometido y habrá que hacer un análisis de cómo se está ejecutando los planes de recuperación, si se está haciendo bien, si hay suficiente dinero, si se va con retraso, y eso también, esa parte de la evaluación le va a tocar a la presidencia española. Y luego los recursos propios. Sin dinero, ¿verdad, Enrique?, no hay políticas. Y en la Unión Europea necesitamos independencia económica. Y si no ponemos encima de la mesa unos recursos propios de la Unión Europea para acabar con las competencias fiscales desleales internas, pero sobre todo porque en los fondos Next Generation EU se tienen que devolver, porque de momento estamos de prestado, pero los tenemos que reembolsar. Y si no buscamos una política fiscal justa, progresista, que haga pagar a los que contaminan, a los que se quieren escapar a otros países, que podamos competir con Estados Unidos, etcétera, etcétera, no vamos a poder devolver el dinero a los fondos. Bueno, se devolverán, pero lo devolverán los presupuestos nacionales, que no tienen capacidad para asumir tanta deuda, y por lo tanto se nos cierra el círculo de lo tenemos que hacer porque nos creemos que hay que hacerlo, pero además es que porque tenemos que hacerlo para no acabar en una situación económica complicada.
Por no hablar, que seguro que luego en el debate se lee, de todas las nuevas reglas fiscales, qué va a pasar cuando se acabe la cláusula de escape y las nuevas orientaciones económicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se nos abre un campo de actividad enorme, un campo minado, porque va a haber muchas trampas por el camino, pero yo creo que tenemos la suerte de que toque a la presidencia española, que espero que estemos a la altura, confío en que vamos a estar a la altura, y que además la agenda que el Gobierno está desplegando coincide perfectamente con las prioridades que desde el Parlamento mayoritariamente creemos que hay que llevar adelante. Así que la conjunción de los planetas está ahí y esperemos poder aprovechar esa oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Eider. Tengo un problema horrible, es que no puedo tomar notas de todas las ideas tan maravillosas que habéis puesto encima de la mesa, así que yo tengo que confiar en mi memoria. Pero yo os quería lanzar otro desafío. Me gustaría que intervinieseis entre vosotros para poder interaccionar mejor y más. ¿Cómo podemos influir en las prioridades, no en la lista completa de la presidencia española? ¿Y cómo podemos motivar a la sociedad civil para que se alinee en la defensa y en la presión política para esas prioridades? Me gustaría conocer vuestra opinión al respecto, por favor. Pachi, Karma, Eider. Ese es el gran tema. Pero yo creo que tenemos que asociarnos con las regiones, con los municipios, desde luego, con los parlamentos. Hasta ahora, el secretario de Estado y el ministro han hecho una intervención en la comisión mixta, 2, uno cada uno. Todavía no han mandado un mensaje claro de cuáles son las prioridades. Ha sido una expresión, más bien, diríamos, de gestión administrativa, de qué es lo que ocurre en cada uno de los consejos y cuál es la respuesta de cada uno de los consejos. Desde luego, en la última sesión, que creo que fue el 21 de diciembre del secretario de Estado, no ha hecho un análisis de cuáles son las prioridades de la presidencia española. Nos han prometido, todavía el martes, en una reunión que tuvimos con el ministro, nos prometió que se iba a convocar un foro de la sociedad civil ya, pero el presidente nos lo había dicho antes de Navidades. Es decir, hay un retraso real, en donde hay que contar con los diversos actores, no solo la sociedad civil, también los interlocutores sociales, pertenecen al movimiento europeo, la patronal y los sindicatos. Pero tenemos que tener una estrategia clara y decidida. Yo supongo que como consecuencia del libro, pues alguna repercusión tendrá. Pero claro que es difícil vertebrar y desde luego una comunidad autónoma como la vasca va a tener mucha influencia, pero mucha influencia. Por ejemplo, en temas como la reforma de las regiones y entre ellos del Comité de las Regiones, pues es muy importante que vayamos unidos y que tengamos una posición común respecto a la necesidad, no cada uno solo defendiendo nuestra parcela, sino buscando una alianza estratégica en los grandes, y desde luego la principal, la Convención, en donde nosotros hemos acercado a la patronal, nos hemos acercado a los sindicatos, quizás no lo voy a decir en público, pero los sindicatos están más cercanos que la patronal, aunque hemos estado con ellos, y no se niegan, pero no es fácil. Y decimos las comunidades autónomas, pero también los municipios. Tampoco están, a mí me cuesta no hablar del todo bien, tampoco la Confederación de Municipios está en su mejor momento. Hemos tenido varios diálogos con ellos y no acaban de arrancar en relación a esta cuestión. Luego, hay unas dificultades objetivas y, desde luego, la prensa está absolutamente de espaldas. Yo no estoy siguiendo la prensa vasca, pero estoy siguiendo la prensa madrileña. No están en esto. No siguen incluso
ni los aciertos ni los desaciertos. Hablan de otras cosas ajenas a la problemática europea de hoy. Eso es muy gordo. Estamos abiertos a sugerencias, porque desde luego ponemos todo el interés del mundo. El movimiento europeo actualmente tiene 13 consejos territoriales. Y bueno, estamos remando, pero no con la fuerza que tendríamos. Hace 4 años no había más que 3. Ahora hemos conseguido tener una repercusión en las distintas comunidades autónomas. Tenemos un encuentro, creo que el 18 de abril, donde haremos otro manifiesto con las comunidades autónomas, el 7º Consejo Territorial. Pero no es fácil. Estamos abiertos a sugerencias de cómo podemos apretar en esta dirección y hacer. Nosotros estamos haciendo libros, pero dicen que los libros no los lee nadie. Es lo poco que te puedo decir, que hay una necesidad. No sé cómo habrá que mejorarla. Karma. Sí, cuando intentamos hablar con ciudadanos y ciudadanas, y lo intentamos ya con la conferencia sobre el futuro de Europa, hacer algunas conferencias, etcétera, la primera decepción ha sido que la misma conferencia, en fin, ha hecho fallida. Ha hecho mala. Entonces, claro, yo pensaba, suerte que no se apuntaron muchos a las conferencias, porque ahora que les explico, ¿no? O sea, una vez hemos dicho que, vaya, tenéis que trabajar, que pensemos juntos, pensemos lo que podríamos hacer. Por lo tanto, el primer problema de motivar a la ciudadanía es que entendieran qué es lo que Europa hace para nosotros. Yo, un poco el discurso que os he hecho al principio es el que intento comunicar cuando me dejan y cuando puedo hablar con ciudadanas y ciudadanos. ¿Qué es lo que hemos conseguido siendo ciudadanas y ciudadanos europeos? Pues como hemos conseguido todo eso, ahora no lo podemos dejar. Esto tiene que ir a más. Y para motivar hay que saber para qué necesitan Europa. Bueno, pues si el 80% de las leyes que tenemos han venido de Europa, las directivas también. Yo cuando era diputada me pasaba, intenté transponer 3 o 4 directivas, la del acoso sexual, por ejemplo, en los lugares de trabajo, eso era ya una directiva europea y aquí todavía no la habíamos, por eso hicimos una moción y esta fue aprobada por todo el Parlamento. O sea que creo que nos ha faltado explicar mejor a todos los que hemos creído que Europa era una manera de ampliar nuestra mirada sobre la vida y una manera de conseguir más justicia social y más justicia ambiental, que pasa por ser social también, porque al final afectará a todo el mundo, tanto las políticas verdes, las ambientales o las de género, pues que esto ha venido de Europa y nos ha faltado esta posibilidad. Y claro, cuando no ven que la ciudadanía resuena estos temas, los medios de comunicación pasan bastante. Yo repasaba estos días documentos y veo que en Cataluña tenemos un periodista, el de La Vanguardia, Masdeu, con el que hemos hecho algunos debates con él y que está en Bruselas, pero yo veo que cuando escribe se entera. O sea, y además lo hace entendible, comunica bien. Si ha habido decisiones que habéis tomado en Europa, lo comunica de una manera asequible. Nos faltan quizá comunicadores, pero para motivar a que la ciudadanía participe, han de saber de qué les sirve ser europeos. Y en este momento no es que les sirva, es que ya lo somos en el 80% de todas las cosas que tenemos que hacer. Por lo tanto, nos falta poder decidir, poder elegir a unos representantes, no solo de partido, quizás, sino unos representantes ciudadanos que representen a toda Europa. Y, bueno, como yo escucho con mucha atención lo que nos dice Domènech, pues creo que sí, que tendremos que hacer a la larga, unas votaciones en que la ciudadanía se sienta implicada, porque vamos a elegir a nuestros representantes directamente, no solo a los representantes a través de los partidos. Pero para motivar tienen que saber por qué. Y los medios de comunicación tienen que ver que les venden periódicos diciendo eso, que es en principio lo que les interesa.
aunque quizá podríamos inventarnos algunas maneras de comunicar. No sé si Canarias nos ayuda, pero, por ejemplo, últimamente están funcionando bastante bien los audiovisuales cortos y los podcasts, ¿eh? Y creo que tendríamos que empezar a pensar otras formas de comunicar la web España con la ciudadanía directamente. No sé, pensemos, porque es un congreso para pensar. Muy bien. Gracias, Carmen. Eider, por favor. Si tuviera la respuesta. Pero bueno, yo creo que han dado en la clave, porque es verdad que tenemos un problema de permeabilidad del debate europeo. Más allá de organizaciones o algunas asociaciones que sí que de verdad están muy informados porque les interesa tanto el tema que se buscan la vida para buscar información. Es verdad que en la sociedad en general nos cuesta mucho transmitir el mensaje europeo y toda la información europea. Entonces, primero hay un problema de información, de formación, y los medios de comunicación no puedo estar más de acuerdo. Es verdad que en Bruselas hay corresponsales muy buenos, pero luego también es verdad que lo que se publica no se decide en Bruselas. Exacto. Se decide generalmente en Madrid o aquí. Y por lo tanto, algo que puede parecer fundamental para un corresponsal en Bruselas, luego cuando pasa la información a los periódicos nacionales, pues no consideran que forma parte del circo político y por lo tanto no se publica nada. Y desde luego, vamos, el Parlamento Europeo, mira, aunque soy de presupuestos no me sé la cifra, pero no sé la cantidad de millones que nos gastamos en información de todo tipo. O sea, se lleva a periodistas de toda España a Bruselas, se les hace seminarios especiales, se reúnen con nosotros, les damos charlas de temas en concreto, influencers, todas las redes sociales, todo, pero luego no acaba de ser atractivo el debate, probablemente muchas veces también porque evidentemente Europa es importante, siempre decimos que se decide el 80% o ya igual estamos hasta en el 90%, pero no acabamos de dar con la clave para hacer entender lo vital que es que se esté informado para poder participar y para poder precisamente influir. Si hubiera un debate de alto nivel, me refiero en primera línea de los medios, sobre la importancia de la presencia española, sobre lo que nos jugamos en el futuro de Europa, pues probablemente estaríamos hablando de otra cosa, pero y esa es la clave que no damos con ella, y además no creo que sea solo un mal endémico del Parlamento Europeo, nos cuesta transmitir la trascendencia precisamente de las decisiones que tomamos en Europa. Quizá porque no nos llevamos mal, quizá porque en el Parlamento Europeo estamos obligados a entendernos para poder tener una posición común, y quizá porque no nos tiramos los trastos a la cabeza, pues eso no vende periódicos, desgraciadamente. Pero bueno, es que esto puede dar para un congreso especial sobre atractividad de la política europea y medios de comunicación. Si me permites, sí, claro. Esa idea es muy buena, es importantísima. Nosotros hemos estado recientemente en el Parlamento Europeo y vimos cómo había una opinión común en casi todo. Sin embargo, hemos estado en el Parlamento Español y aquello es de una conflictividad tremenda. Los periodistas nos dicen, como en el tema europeo hay consenso, ¿a qué vamos a decir nada? En relación al tema de Madrid, pues todos los días tenemos chascarrillos, porque hay quien está arremetiendo. ¿Cómo salvamos eso? Es decir, el hecho de que haya consenso en el tema, en nuestro movimiento hay todos los partidos políticos y hemos hecho a lo largo del año no sé cuántas, 6 declaraciones que han salido una cosita pequeña en los periódicos. Ahora, si estaríamos dándonos leches, estableciendo grandes diferencias entre unos y otros, estaríamos en primera fila. Yo tengo hasta mi experiencia personal. A mí me hice una entrevista en el ABC. Salió fantástica. Salí contentísimo. Le agradecí a un chico que venía de Alemania. Perfecta. Tardó un mes en publicarse. Le llamé 3 veces. ¿Por qué no lo publicáis? Porque, coño, estás diciendo algo que no hay conflicto. Por lo tanto, esto no es noticia. Ese es el problema real que tenemos ahora. El hecho de conseguir que nos entendamos a nivel europeo en el movimiento es complicadísimo, pero nos estamos entendiendo. Hemos hecho las declaraciones a las que he hecho referencia. La última ha sido ahora, no ha salido en ningún periódico. Una que hemos hecho todos los partidos políticos el día 24.
Si nos hubiéramos estado diciendo lo contrario, estábamos en los periódicos. Yo no sé técnicamente cómo se puede resolver eso. ¿Eh? Con anuncios. Pero se da la circunstancia, y que no lo debía hacer aquí, que la sociedad civil tiene menos presupuestos que nunca. Y con el actual gobierno, que es el mío, para que nos entendamos. Pero las convocatorias son muy pequeñas. En el País Vasco debe ser algo distinto. Pero, bueno, es un secreto a voces que la financiación de Eurobasque es mayor que la que tenemos pública en Madrid. Es 3 veces más. O sea, y que nosotros tenemos una financiación, que no es el tema de hablarlo, pero 5 veces menos de lo que teníamos hace 10 años. Pero creo que hay que saber también las cosas cuando dices que hay que financiar. De hacer anuncios. No. ¿Qué hace? ¿Qué ha dicho? China. Claro. Bueno, creo que es muy interesante lo que estamos abriendo como debate, ¿no? Cómo comunicar, cómo alinear la sociedad civil detrás de algunas políticas. Pero yo me quedo con un mensaje que creo que resume un poco lo que nos habéis dicho. En unas semanas, en julio, tenemos una ventana de oportunidad para un mandato. Sabemos quién es la secretaria de Estado, el secretario de Estado. Sabemos quién es la jefa del gabinete en la Moncloa que va a llevar el dossier o que dice que lo va a llevar. Secretaria general. Tenemos material. Vale. Tenemos esa información de la agenda. Tenemos una lista de propuestas, unas que son de reformas, otras que son de nuevas políticas, otras que son de adaptaciones, otras que son de nuevas iniciativas. Entiendo que si somos capaces aquí, en las conclusiones, de sacar un pequeño documento lo más escueto y lo más operativo posible, entiendo que se puede llevar eso a esas mesas, a esas personas, para intentar influir. Y por lo menos tendremos una contribución que creo que es válida, que es operativa, que es realista y que es viable. A mí eso me parece un mensaje tremendamente importante. Y yo creo que si conseguimos que de aquí nos alineemos en esas posiciones, habremos hecho una contribución. No sé si modesta, operativa o no, pero lo habremos intentado. Y yo creo que es bastante crucial. Y creo que entonces la responsabilidad que tenemos en este Congreso es que las conclusiones recojan esto y recojan lo que habéis dicho, que me parece tremendamente válido, tremendamente interesante y tremendamente oportuno. Y tremendamente crítico, lo diré, crítico. En una semana o en 2, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, nos recibe a Enrique Barón y a mí como representantes de las 2 organizaciones más claras en este tema, la Unión Europea de Federalistas y el Movimiento Europeo. Nosotros, ayer lo hablamos, aunque ahora no está delante, pero lo hablamos ayer, que estamos en disposición de llevar este acuerdo ante el ministro. Muy bien. Pues yo creo que ahí tenemos ya un mandato operativo para el Congreso y tenemos ya una responsabilidad que asumir.
y un ejercicio y una agenda para poner en marcha. Yo creo que me parece que, aunque hay unos escenarios muy complicados, muy digamos, globales, tenemos algo delante de nosotros que los que pueden escribir, yo no, lamentablemente, pueden ponerse a ello y hacer un documento de trabajo. Estoy de acuerdo y te diría que las únicas veces en que ha habido resonancia en medios de comunicación, ahora lo estaba pensando, ha sido con las multas. No, las multas que les han puesto o a Polonia, y que entonces media página había, o la multa por no defender derechos, etcétera, o las multas que nos van a poner a Madrid y a Barcelona por no cumplir el tema medioambiental. Pero bueno, eso también se puede aprovechar, porque aquí tenemos un trabajo que hacer las asociaciones que estamos en el Congreso de diversos lugares de España, que es que tenemos que explicarlo también y hacer nuestros actos y nuestras maneras de comunicarnos, que tenemos las web, los comunicados a los socios, etcétera, para poder explicar que hay directivas que nos afectan muchísimo y que alguien nos está defendiendo. Alguien defiende los derechos de los ciudadanos y a veces no es el cacique de tu pueblo. A lo mejor, y en el tema municipal, hemos hecho actos en Cataluña, con el municipalismo, y siempre hemos entendido, y lo saben los alcaldes, bueno, y muchas mejoras que han conseguido en sus pueblos han sido con fondos europeos. ¿Y cuántas veces lo hemos...? Sí, hay una pancarta que lo pone. Este puente se ha hecho con ayudas, etcétera. Pues a ver si lo explicamos mejor también nosotros, ¿no? Como una fórmula, como asociación. Y aprovechemos cualquier noticia para poder introducirla. Pero bueno, aquí, si tú lo que explicabas, si tuviéramos dinero, claro, dices, China compra el Times. Bueno, yo comprar periodistas estaría en contra, como federalista. Pero explicarles bien las cosas, sí que estaría de acuerdo. Yo comprarlos creo que no. Creo que no, porque un periodista que se deja comprar ya es poco periodista, ¿eh? O sea, yo preferiría, pues yo preferiría uno que me entienda, ¿no? Y que entienda lo que son los derechos. Y aquí, pues hay periodistas que sí lo saben explicar mejor, pero como dices, luego no les dan una página. Aunque a Masdeu le dan una página entera de La Vanguardia, ¿vale? O sea, que también, aunque Madrid y en el país también han salido algunas, pero cuesta. Cuesta, está claro, y hacéis mucho más trabajo y la hora en la televisión Europa es una hora casi nocturna. Cuando la veo cuando tengo insomnio, pero o sea, no es una hora adecuada para poder informar a la ciudadanía. Hay que estar insomne para poderlo ver y en cambio se dicen cosas muy interesantes, ¿no? En en fin, es un medio de comunicación nocturno, que lo pongan en hora primera también. Pero es que hayas dado la clave. Es verdad que hay medios de comunicación que sí tienen una sensibilidad europea y La Vanguardia sí que forma parte de ellos y hay más, pero no hacen un seguimiento del día a día de verdad. Y no es porque no nos peguemos, porque en realidad sí nos pegamos. O sea, lo de la posición común es el final de toda la negociación. Pero evidentemente cuando nos sentamos a negociar defendemos cosas muy, muy, muy diferentes. Pero tenemos luego la necesidad, porque tampoco es que nosotros seamos buenos y el resto no. Tenemos la necesidad de encontrar puntos de acuerdo porque si no, no avanzamos. Porque al final en el Parlamento tienes que dejar de lado toda la parte que no tienes acuerdo o en la que te diferencias para al menos concentrarte en aquello que sí te pones de acuerdo para poder negociar con el Consejo, porque es con el Consejo con quien hay que negociar. Si nos pasáramos el día solo viendo en lo que no estamos de acuerdo, pues no avanzaríamos. Entonces, el escenario que tenemos allí nos obliga a esto. Y evidentemente pues el Congreso de los Diputados en el Parlamento Vasco no tiene nada que ver y entiendo que no es porque ellos lo hagan fatal y nosotros seamos los buenos, sino porque bueno, pues el contexto es el que es. Pero al final trabajamos con el objetivo de buscar esas posiciones comunes, pero pegarnos, evidentemente no físicamente, nos pegamos y mucho y tenemos posiciones muy contrapuestas. No os puedo contar yo las discusiones que hemos tenido, por ejemplo, en Estado de Derecho, que hablabas de las multas, con Hungría o con Polonia, o las discusiones que hemos tenido con la macrocondicionalidad y con las sanciones económicas. Bueno, pues hay un abismo entre lo que opina un holandés que lo que opina un español pero bueno, conseguimos llegar a esos acuerdos y al final luego es verdad que
es bastante más complicado muchas veces de explicar de lo que parece y, bueno, pues entre que no hay mucha voluntad de contar o de explicarlo y nuestras propias complejidades, pues el resultado es que no llegamos a dar información suficiente para que, lo que decía al principio, que la ciudadanía vea como necesaria esa participación y la obligación casi de pensar en ideas y de poder influir en las presidencias, etcétera. Un último comentario, porque me alegro que si os vais a ver con el ministro de Exteriores, también eso demuestra que sí hay una voluntad de contar y de que se pueda influir, y me consta que se está viendo bueno, evidentemente con los grupos parlamentarios se ve y le vamos trasladando por dónde van los debates para que cuando llegue la presidencia sepan perfectamente y tengan identificados dónde están los puntos más sensibles. Por lo tanto, bueno, pues cuando se conforme todo el programa, que ya hay, creo que son 10 líneas de actuación, 4 grandes ejes, 10 puntos concretos, entre los que está toda la parte social, medioambial, en fin, no os voy a leer ahora o contar ahora cuáles son las prioridades de la presidencia, pero bueno, yo creo que tenéis capacidad de influir desde federalistas y que hay voluntad receptiva de esas propuestas. Otra cosa es que las vayan a poder hacer o incluso que hasta que estén de acuerdo con todo lo que propongáis, pero bueno, por lo menos si os van a recibir será porque interesa. Domènec, querías... Sí, yo quería aprovechar hacer una reflexión porque comentaba Guido Costa. No hay micro de salud. Arriba. No hay micro de salud. Aquí tienes. Ah, en el atril. No, yo es que soy más, aunque sea diputado al Parlamento Europeo, soy más tímido que Pachi. Por tanto, yo prefiero hablar sentado que desde el atril. Soy más tímido. Bueno, no, porque decía Guy Verhofstadt, ahora que hablábamos del tema de la visibilidad, él decía, bueno, no estoy tan de acuerdo, decía Guy Verhofstadt, porque ahora mismo Europa es muy visible, porque en el tema de la migración, en el tema de la guerra de Ucrania, en el tema, por supuesto, de la pandemia, Europa se ha transversalizado en las noticias. Quizás a lo que se refería Pachi es que está menos presente en las noticias los temas institucionales, que son muy importantes para los federalistas, como la convención, no digamos, en mi caso, la ley electoral europea. Ya me gustaría a mí que se hablara más de eso en los periódicos, ¿no? Pero sí que creo, y igual es una reflexión que va más para Eider, de la importancia para mí de una mayor alianza entre la perspectiva constitucional y la perspectiva presupuestaria, ¿no? Porque lo que pasa en el Parlamento Europeo es que las comisiones tendemos, y no es culpa de nadie, a funcionar todas en general por nuestro propio carril, ¿no? Pero la dimensión presupuestaria y la dimensión constitucional son las dos transversales a todas las políticas, por definición, porque desde la perspectiva constitucional definimos las reglas del juego y desde la perspectiva presupuestaria financiamos todas las políticas. Esa es una primera, yo creo, una primera sinergia importante. Y a mí me gustaría ver un poco qué opinas, porque desde la perspectiva constitucionalista vemos que habría muchos beneficios para los de presupuestos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el marco financiero plurianual requiera la unanimidad en el Consejo, tú lo sabes bien, lo que se sufre, aunque sea una vez cada 7 años, pero se sufre, que también me gustaría que lo reflexionáramos, porque debiera ser, desde nuestra perspectiva, cada 5, para coincidir con el ciclo político y electoral, ¿no? Del Parlamento. Pero bueno, cada 7 años necesitamos unanimidad en el Consejo y ratificaciones nacionales, porque los recursos propios necesitan 27 ratificaciones nacionales. Es prácticamente aprobar un nuevo tratado, aunque limitado a los recursos propios, cada 7 años. Imagínate cómo sería tu mundo, Eider, si no tuvieras que negociar con un consejo que requiere la unanimidad, ¿no? Para el MFP me refiero. El presupuesto anual es otra cosa. Y los recursos propios. Y luego, tú has comentado muy bien el tema del plan de recuperación, y ahí ya vemos que si queremos volver a hacer otro en algún momento, el Tribunal Constitucional alemán ya está diciendo que una vez vale, pero si lo queremos hacer todo el rato, habrá que cambiar el tratado, o habrá que tener, ¿no?, una verdadera unión fiscal, dicen ellos. Pero también
estas innovaciones que tenemos, como la deuda, como los futuros impuestos que tú has aludido, que son necesarios para amortizar la deuda, igual también podrían tener mayor estabilidad en el tratado, que no tuviéramos cada 7 años que decidir una nueva lista de recursos propios, porque el tratado no tiene una lista de recursos propios. La CECA sí lo tenía, pero el tratado actual no. Bueno, yo veo ahí que, claro, yo entiendo que cada día tiene su afán y cada uno tiene su preocupación, y los de AFCO, quiero decir, la Comisión de Asuntos Constitucionales, parece que estamos a nuestro rollo, ¿no? Los federalistas con sus historias, pero que ahí tenemos, yo creo, herramientas que son útiles para todos, particularmente en el ámbito del presupuesto, de los recursos propios. Sí, es que estoy de acuerdo, tampoco puedo decir mucho más. Evidentemente, lo de que la unanimidad es un error. Yo puedo entender que en su momento tuviera su razón de ser. Ahora ya se está viendo que lo que hace es provocar más problemas que dar soluciones. Y ya no te quiero contar si estamos hablando de posibles ampliaciones. La arquitectura institucional sería un bloqueo absoluto y, por lo tanto, si queremos empezar a pensar en posibles ampliaciones, tenemos que resolver toda la parte constitucional antes. Eso no tengo ninguna duda y no soy para nada experta en la parte constitucional, pero creo que es algo de cajón. Sobre los recursos propios, es el gran debate presupuestario. Bueno, por lo menos a mí me lo parece. Porque es verdad que también teníamos un gran debate sobre los fondos Next Generation antes de que existieran, de que necesitábamos una capacidad presupuestaria para crisis, más allá del marco financiero, que al final no deja de ser un presupuesto, digamos, para tiempos corrientes. Pero cuando llegamos a las crisis no sabemos cómo reaccionar, y en el 2008 pusimos 3.000 millones del presupuesto europeo. 3.000 millones, esta vez hemos puesto 800.000. Cuando hubo la crisis económica, 3.000, y en esta 800.000. El orden de respuesta es muy evidente y, por lo tanto, si no tenemos recursos, no vamos a poder hacer ni programas de inversión ni instrumentos que ayuden a esta soberanía que ahora le llaman, o lo que hablábamos antes de autonomía estratégica. Pues bueno, von der Leyen ha hablado de un fondo de soberanía. ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿De qué va a ir ese fondo? ¿Qué pasa con las ayudas de Estado? Es que hay tantas cosas en el ámbito económico presupuestario, pero desde luego si no tenemos recursos va a ser imposible. Pero además creo que el debate de los recursos, de los impuestos, y soy una firme defensora de los impuestos, creo que es necesario, no solo porque debemos dinero, sino por todo lo que hablaba antes de la justicia fiscal. Aparte de la fiscalidad sancionadora, porque se puede sancionar conductas medioambientalistas o no medioambientalistas. Ahora tenemos el impuesto de plásticos, tenemos impuestos para las emisiones de CO2, pero tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que tener bases fiscales armonizadas para que Holanda deje de ser un paraíso fiscal, por ejemplo. Yo creo que a nivel europeo, además, tenemos un mercado único, y ese mercado único per se da unos beneficios a las empresas, y creo que tenemos que ir ahí, a los impuestos europeos de las empresas. También se mantienen los nacionales y además una cosa no se riñe con la otra, pero si no tenemos una independencia económica a nivel europeo no vamos a poder avanzar. Y esto, es que me enrollo un poco, pero creo que es importante, solucionaría muchos problemas también en esa parte de la unanimidad del gasto, porque muchos Estados miembros se oponen a aumentar los presupuestos porque buscan el saldo contable. Es decir, cuánto me da el presupuesto europeo y cuánto tengo que pagar. Si hubiera impuestos que no vengan de los presupuestos nacionales, todo el mundo tendría un saldo neto ganador, porque al final podrían financiar por el presupuesto nacional el ajuste, que es teóricamente lo que se supone que debería hacer, aunque ahora estamos al 80% presupuestos nacionales, y por lo tanto todo lo que recibiría cada país de Europa, aunque no creo que sea la buena perspectiva, porque creo que hay que ser europeo por muchas otras cosas, pero bueno, si vamos a la contable, todo lo que se recibiría por Europa siempre sería contablemente y económicamente muy superior
a lo que se pondría en el presupuesto. Por lo tanto, saldríamos de todo este debate envenenado de unanimidades y del susto de cuánto me da y cuánto tengo que poner. Plan de recuperación, lo último que digo, lo prometo. Plan de recuperación. Es verdad que nos ha salido porque estaba todo el mundo muy nervioso, pero ahora hay que pensar qué hacemos con ello a futuro. Lo que no podemos hacer es, con todo lo que nos ha costado negociar esto, perder toda la experiencia que hemos seguido y, por lo tanto, en este formato o en otro, tendremos que pensar un instrumento estable a largo plazo. Y ahí todo el mundo no está para nada de acuerdo y ahí también tenemos nuestras propias peleas, pero creo que esa es una de las soluciones a futuro si de verdad queremos que Europa pinte algo, porque si no nos vamos a ir deshaciendo como un azucarillo en el mundo en general. Pachi, En todo caso, Pachi. que coincido plenamente con lo que dices. Lo que hay que transmitir es que con el marco financiero plurianual de ahora prácticamente se ha duplicado el presupuesto. Y eso es estrictamente federalismo. Y los federalistas tenemos que aplaudir en que se ha dado ese paso importantísimo, tremendo. ¿Qué institución de un año para otro, de 7 años para otro, de golpe, duplica el presupuesto? Eso no existe en el mundo. Tenemos que decir que gracias al Parlamento Europeo, a todos los... han duplicado, hemos duplicado. Y a lo mejor hay que seguir duplicando. Exacto. José María Gil Robles, que quiero hacerle un recuerdo, defendió siempre la necesidad de duplicar el presupuesto, siendo una persona de la derecha. Pero entendía que no iba a haber Europa si no teníamos un presupuesto y unos recursos propios. Vale. Muy bien. Carmen, ¿ibas a decir algo? No, iba a decir al mismo tiempo que nos ha ido cuando hemos tenido que explicar lo que ha pasado con la COVID y todo lo que ha supuesto la compra única de vacunas en lugar de la pelea en los aeropuertos por mascarillas, aviones, quitándose unos a otros. Esto ha sido también un paso federal. También. Aquí sí que va bien para explicar que en Europa hemos empezado a funcionar unánimemente. También era el plan que tenía, el plan estratégico para el cambio climático, que está muy bien pensado. No sé si ahora se puede realizar igual que como lo presentaron, empecé que fue en el 21, ¿no? Que presentasteis un plan estratégico interesantísimo que va muy bien para explicar qué podemos hacer en el futuro para mejorar el medio ambiente de cualquier pueblo pequeño, grande y medio y que seamos una Europa que no nos contaminamos mutuamente. Yo pienso que estos son ejemplos en positivo que las personas lo entienden y que si estuviéramos con el grupo de comunicación que tendremos que formar para que UEF explique bien las cosas, pues en el grupo de comunicación vamos lanzando un mensaje semanal o quincenal, pero lo lanzamos y lo explicamos. Yo creo que esto es posible. Muy bien. Pues Pachi, Karma, Eider. Sí, una pregunta, pero la última. Simplemente por curiosidad, ¿qué parte de la fiscalidad de un Estado sería más justo? No que fuese en adición, además de, sería más justo que dejase de ser competencia nacional para ser competencia. Es que no te oyen los que trabajan, pero ¿qué parte de la fiscalidad? En la línea de lo que ha dicho. Sí, Debería dejar de ser nacional. repítelo porque si no, no los traductores. Sí. Ajá. Ya. Bueno, repito que está preguntando qué parte de la política fiscal tendría más sentido que sea competencia europea y no competencia nacional. Yo no sé si habría alguna, porque sí que la fiscalidad es muy intrínseca a nacional, pero sí que hay maneras de corregir desequilibrios y la parte que tiene que ver con empresas creo que es evidente. No creo que ningún país deba de dejar de ingresar impuesto de sociedades nacional, pero sí que creo que hay que buscar el equilibrio para que las empresas tributen allí donde generan beneficios. No es normal que Netflix, por dejar de hablar de Ferrovial, no es normal que Netflix en España creo que ha declarado 500.000 euros de negocio. No, esa es la parte que hay que corregir. Pero luego yo creo que siempre puede haber un tramo nacional y un tramo europeo, porque no hay nada que sea eminentemente o exclusivamente europeo para que esté fiscalizado o que esté tasado a nivel Europa. Yo creo que hay que combinar las dos. Ni tampoco algo que sea exclusivamente nacional, pero que los países estén dispuestos a ceder. Bueno,
En realidad, el IVA se cede, parte del IVA, de la recaudación por IVA se cede. Lo que pasa es que ahora está todo en clave nacional, todo el mundo lo ve como una transferencia de dinero nacional al dinero europeo, y eso es un error. El chip nacional, incluso en cosas, no es que tenga una obsesión con los holandeses, un poquito, pero el puerto de Rotterdam, un poquito. El puerto de Rotterdam es uno de los puertos más importantes de Europa y Holanda se beneficia muy mucho porque el puerto ya era importante, pero ahora se beneficia del mercado único y de todas las importaciones y exportaciones que hacemos a nivel europeo. Bueno, pues se quedan con un 20% de los impuestos que se recogen solo por gestión, por ejemplo. Y encima lo consideran, el 80% restante que lo pasan al presupuesto europeo, lo consideran como si fuera una contribución propia, cuando es por definición, es un ingreso europeo, pero ellos se lo cuentan como si fuera nacional. Y ese es el debate que tenemos que acabar. Hay que tener una visión mucho más europeísta, más allá de que económicamente nos interesa, evidentemente. Gracias. Hemos agotado nuestro tiempo porque ahora viene otra mesa también muy interesante. Quería reiteraros lo interesante que ha sido vuestra aportación y yo creo que nos vamos con deberes y con ideas más claras. Así que muchas gracias.